Hola gente, qué alegría reencontrarnos para dar inicio a la segunda temporada de los hitos musicales en nuestras vidas. Hace poco terminó un nuevo festejo del carnaval. Poco a poco se fueron retirando las murgas, apagando los corzos, el viento barrió el papel picado y los trajes, tan lucidos con sus adornos multicolores, volvieron a las perchas a la espera de la próxima visita del Rey Momo. Pero él, nuestro entrevistado, día a día lleva consigo toda esa cultura carnavalesca gracias a vivencias e historias magníficas impregnadas en su cuerpo y en su memoria. Les presento a Gualberto Helio Milagro Romero, conocido como Coco Romero, quien es músico, dibujante, tallerista, titiritero y gestor cultural. Hola, Coco. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. Antes que nos cuentes sobre gran parte de tu vida vinculada al carnaval y las murgas, ¿cuál es el hito musical que has elegido? El viento borró tus manos, un tema de Emilio del Guercio que pertenece al primer disco de Almendra. Bueno, ok. Te propongo que escuchemos entonces un fragmento de Que el viento borró tus manos y luego nos cuentes el porqué de tal elección. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Estoy de acuerdo, perfecto. Vamos a ir entonces a escucharlo. Chica que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. La hembra no fue la tarde, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no las llama más en su lugar. Quizás estés sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Bueno, ahí sonó Almendra. ¿Nos contás por qué elegiste este tema musical y cómo está vinculado a un hecho saliente de tu vida? Sí, en realidad en los 15 años me regalaron una guitarra, por lo tanto me meto, después del mundo de la murga, me meto en el mundo del rock. Yo vivía en Belgrano R y de repente ya escuchábamos que había una banda que era de Belgrano C. Ajá. Y a nosotros, que éramos pibes de 15, 16 años, nos parecía increíble que una banda de rock sonara como Almendra, y eran muchachos que tenían 5 años más que yo, ¿no? Así que la metáfora y la sonoridad de ese disco me impactó tanto que es el día de hoy que sigo canturreando la melodía de esta canción. Sí, digamos, no solo el tema musical, sino los temas de Almendra y como grupo y todas las variaciones que hubieron, quedaron en la memoria colectiva eternamente. Claro, sí, eso después fue el peso de la historia, ¿viste? Pero imagínate que nosotros como pibes éramos contemporáneos de eso, ¿entendés? Es decir, como que era como muy fuerte, porque una cosa después cuando los artistas trascienden
entienden y son conocidos por la sociedad. El retorno de Almendra fue en el 83. Ajá. Así que imagínate la vida de todo el proceso de este grupo. Pero eso nosotros lo vivíamos con tanta intensidad que, es más, la segunda grabación del disco doble lo vivimos, diríamos, como esa retirada que ellos hacen con un disco doble, con una pasión desde afuera que realmente hasta me da alegría recordarlo, ¿no? Coco, vos decís que viviste en Belgrano R cuando te conectás con esto del rock y Almendra, pero vos naciste en Salta capital y cuando tenías 2 años, tu madre, que nacida ella en los valles calchaquíes y bagualera tal cual tu abuela, decidieron mudarse a Buenos Aires y te trajo junto a ella. ¿Cómo fue esa historia de tu época en lo que llamaste Belgrano R y tus vivencias infantiles? Claro, la región es Coclan, Belgrano R y Villa Urquiza después, ¿no? Pero en realidad mi madre se viene a Buenos Aires y viene a trabajar y me trae a mí, así que la aventura de ese tiempo fue bastante como increíble. No tengo muchos recuerdos. Después mi madre forma una pareja nueva, ya que yo tendría unos 5 años, y ahí sí empiezo a tener recuerdos, porque empecé a vivir en pensiones, digamos, de Belgrano R, que en esa época eran montones, ¿no? Los gallegos por esa época eran dueños de pensiones gigantes, como el Santa Rosa, que tenía como 120 habitaciones, el Luro, que estaba sobre Juramento a mitad de cuadra, de Zapiola, tenía 40 o 50, y así este universo de chicos y de gente. En realidad todas las pensiones estaban pobladas de provincianos, ¿no? Así que santiagueño, chaqueño, cordobeses, de todo había, de tonadas y todos los colores de jóvenes, ¿no? Así que mi vida transcurrió en una infancia así como increíble, porque nuestro patio era la calle y siempre estábamos todos juntos. Claro. Eso para mí me marcó. Creo que si algunos... Yo siempre hablo, viste esa frase de Rilke, ¿no? Que la verdadera patria es la infancia. Bueno, para mí esa fue mi verdadera patria. Qué lindo. Te juro, contás esto y me pega directamente, porque yo viví situaciones similares a la tuya, ahí en la zona, cercano. Yo vivía en Colegiales y, bueno, nuestra vida en la calle era magnífica. Si lo vives en la época que se podía estar en la calle, ¿no? Totalmente, sí, y al mismo tiempo era como algo, digamos, inocente, ¿no? Que está bueno ser inocente. Después, con los tiempos, uno empieza a ponerse las durezas propias de la vida, pero es bueno que en la primera adolescencia uno tenga esa inocencia, ¿viste? De ir descubriendo y descubriendo con otros el despertar hacia el mundo real, ¿no? Y en esa época escuchaban murgas ahí en los barrios. Yo recuerdo de mi barrio los Dandy de la Calabria. En tu barrio, ahí en Belgrano R, había otros. Claro, había otros y había una barra, digamos, indefectiblemente nosotros estábamos en el medio. El tren de alguna manera unía las murgas. Los Pecosos de Chacarita de Colegiales, nosotros que éramos una murga pequeña, y después estaban los Curdelas de Saavedra, que era un murgón, digamos, ¿viste? Con eso no había igual. Pasaba esa murga y nosotros temblábamos porque nosotros, para lo nuestro era una murguita. Y para todas las barriadas y para todos los adolescentes y jóvenes, es decir, la murga era parte del ritual de la época de verano, y llegaba el verano, y llegaba el carnaval, y llegaban las murgas, como un juego natural, ¿no? Yo siempre, cuando después empecé a trabajar sobre el tema, siempre lo planteaba que en definitiva era un juego de estación, ¿no? La murga, ¿no? Sí, señor. Recuerdos inolvidables. Vos te enganchás, salís con esto de las murgas y demás, te vas a la música. Y en un momento determinado surge un grupo musical que vos integraste, que fuiste fundador, que es La Fuente. ¿Cómo ocurrió? Sí, totalmente. Sí. Hay todo un recorrido, el rock, diríamos, el rock de sótanos, el rock de la secundaria, para mí me fue fogueando. Yo siempre tuve, en mi formación siempre dibujé, siempre. Ajá. Si me preguntas cómo, en ese momento viste que Vos debes recordarlo, que eran muy, muy importantes las revistas mexicanas, que en ese momento México tenía una industria de las revistas las que tremenda, ¿viste? Entonces, cambiábamos revistas, me acuerdo, las que totalmente, leía. ¿viste?
Entonces, Sí. ese mundo para mí siempre fue como, siempre en la parte de atrás, siempre había propaganda de que te enseñaban a dibujar. Claro. Entonces, digamos, de pequeño yo fui al colegio Alberdi, en Juramento y Kramer, y justo, mira, se da esas casualidades de la vida que éramos 3 romeros en el mismo grado, Mira. y un ballestero, y los 4 dibujábamos. Entonces, para la fiesta, las maestras nos ponían un 25 de mayo, y nosotros, entre los 4, hacíamos unos pizarrones. Yo me salvé de toda la que se te ocurra a través del dibujo, ¿no? Oh. Así que lo artístico está desde muy joven, y la guitarra fue como fundamental para tener la conexión con el rock, ¿no? Así cuando yo ya salí de la colimba, yo hasta la colimba me dedicaba a dibujar y a hacer exposiciones, ¿no? Expuse en mis 17, 18 años en la Galería Lirolay, que por ese entonces era una galería muy importante. Claro. Y después que salí de la colimba, yo decidí que no iba a dibujar más, sino que iba a tocar música. Así que de ahí al año siguiente me encuentro en la calle con Uki Tolosa, que era un amigo, diríamos, que nos cruzábamos en Zapadas, en el Belgrano C, diríamos, en la casa de su abuelo, Martín Abuaf, era nieto de Ulises Petit de Murat. Así que este abuelo tan increíble cobijaba a su nieto y a todos los amigos de los nietos, y de ahí lo conocí a Uki. Por esas cuestiones de la vida, él se había quedado, yo vivía en una pensión y lo invité porque se había ido mi compañero de la pensión, Mario, en una pensión muy linda en San Isidro, en Eduardo Costa, el 147, habitación 7. Mira vos, y a partir de ahí, los dos que veníamos del rock, yo venía de tocar el bajo y la viola eléctrica, por una cuestión así, de que no podíamos hacer demasiado lío con instrumentos, ni nuestra vida nos permitía. Es decir, trabajábamos, volvíamos, en ese momento ya trabajaba de diariero, y empezamos a tocar las violas, y así nace La Fuente. En el 77 nosotros empezamos a componer un material que lo empezamos a cantar en la casa de amigos durante la época más dura de la represión, ¿no? Coco, brevemente, ¿cómo fue la línea de presentaciones en lugares importantes de La Fuente? Narranos brevemente. Mira, ¿cómo fue? ¿Algo de pan mira, caliente? en realidad fue una cosa muy muy fuerte. No sé, tocamos en un lugar de arte en el otoño, y yo qué sé, hicimos un recital a los 2 meses, metimos 100 personas. En octubre hicimos otro, metimos 400 personas, y en eso aparece el Gordo Pierre. El Gordo Pierre era un grande del rock, el que descubrió a Sui Generis. Él nos descubrió y nos lleva para el verano del 79 a hacer una temporada en Mar del Plata, siendo la Fuente soporte de Spinetta, Box Day y de Alejandro Medina. ¿Qué tal? Así que nosotros, digamos, con una vida, digamos, ya teníamos con Uki un año cantando, pero con 6 meses pasamos de un estadio, digamos, para nosotros, imagínate, ser soporte de ídolos nuestros, ¿no? Porque yo, Box Day, Manal y Almendra, para mí fueron los grupos que más escuchaba en esa época, ¿no? Claro. Y de ahí, durante toda la dictadura, hubo una movida muy impresionante, porque La Fuente tuvo básicamente una idea conceptual, que nosotros hablamos de lo que pasaba en ese momento, los pibes de la calle, la conquista de América, la murga, el carnaval, los desaparecidos. Lo hicimos en plena dictadura, con un colectivo artístico, y esto nos permitió a nosotros, primero, una formación, y después estar tranquilos con nuestra conciencia, porque nosotros sabíamos lo que pasaba, y lo único que nos quedaba ser testigos de esa situación, ¿no? Sí. Con el arte, y bueno, uno trataba de... No sabíamos hacer otra cosa igual, por más que lo diga ahora. Ahora, llegaron a meter 40.000 personas, espectadores, en el estadio de Vélez. Epa, eso no es chiquitín. Exactamente. Sí, mira, casualmente ahora sube a las redes, porque nosotros a través de curas, lo que eran en ese momento curas que trabajaban en los barrios marginales, ya sacando a los pibes de la droga y del alcohol, porque eso, digamos, las consecuencias de hoy ya viene de vieja data. Tiempo atrás. Y bueno, nos hizo el contacto con Alejandro Mayoli, y presentamos en la cancha de Vélez para la Semana Santa del 83 La Pasión según San Juan, que la musicalizamos, la arreglamos y la grabamos. Y bueno, eso fue un acontecimiento en lo personal
muy fuerte, porque imagínate que fueron 30.000, 40.000 personas, un estadio lleno y nosotros tocando, y los jóvenes de los barrios marginales teatralizando desde la entrada de Jesús hasta la muerte y resurrección, ¿no? Ahora, ¿qué trayectoria? Empezaron con 30, 40 en las fiestas familiares, en los amigos y demás, y le pegan una recorrida donde terminan con 40.000 espectadores en Vélez, porque en esa época, en el Claro, y eso, 83, ustedes no, y eran... eso tuvo un rebote bárbaro porque a los 2 meses de esa función en la Semana Santa hacemos obras y llenamos obras. Digamos, para ese momento, después obras se convirtió en un templo de todo el rock, pero en ese momento llenar obras con papelitos como hacíamos nosotros fue como una aventura total, ¿viste? Claro, ahora ustedes Y en la el, consigna 80 de en el ese recital 83, fue todo hombre es tu hermano, ¿viste? bueno, todo hombre es tu hermano, mira vos qué interesante. En el 83 graban la canción que después la vamos a escuchar, ¿Dónde fueron los murgueros? Y tiempo después se disuelve y a vos te atrapa el tema del carnaval. ¿Cómo es ese pasaje del rock de la fuente a integrar, investigar y difundir como tallerista, músico y narrador la cultura del carnaval? Mira, básicamente hasta en un reportaje hablé sobre este tema, que para mí todo empezó por una canción que yo la canté a ese momento inolvidable de mi infancia, ¿no? La canción la pueden escuchar en las redes porque hoy acabamos de recibir los discos, la reedición en CD de este material. Qué bien. Donde yo cuento, diríamos, dónde fueron los murgueros, ¿no? Y cuento cómo era la salida, la murga, que se iba a cantar a los barrios, bueno. Ahora, aquí que nosotros en nuestro público empecé a tener señales. Primero que pibes del público bailaban como yo bailaba cuando era un adolescente. Y así empezaron las señales de todo tipo, culturales por extra. Entonces a mí me empezó a interesar y nadie sabía nada, ¿viste?, sobre el tema de murga, sino lo típico, son los chicos que se encuentran en la esquina y que hacen en el carnaval, diríamos, como algo despectivo, ¿no? Sí. Y esto me llevó a empezar a internarme. Yo hice mi primer trabajo de campo en esos años en los barrios de Villa Martelli y San Martín, con los funebreros de San Martín y los viciosos de Villa Martelli. Y ahí te digo, cuando empecé a descender a ese territorio, empecé a encontrar algo que llenó bastante mi alma, en el sentido de encontrar otros caminos, de gente muy humilde que me daba todo sin pedir nada, y que ellos daban todo en carnaval sin pedir nada. Eso te digo que me impactó mucho, y eso me llevó a empezar a entrevistar personas, y cuando vos te metés en el tema encontrás que hay detrás un folclore tan fuerte que yo digo, esto a nadie le interesó y alguien se tiene que meter, y bueno, y como nadie se metía, me metí yo. Coco, a ver, yo me quedé con una frase que escuché en una entrevista que a vos te hicieron hace tiempo atrás, donde vos decís que según Goethe, el carnaval es una fiesta que el pueblo se regala para sí. Lindísimo. Sí. ¿Y cómo Claro. ingresa a nuestro país el carnaval así festivo y el género murga? Mira, el carnaval llega antes de la construcción propia de la Argentina. Ya hacia fines de 1700 el rey le ordena al virrey Vértiz que arme el carnaval. Por lo tanto, el carnaval existe desde la colonia, antes de la construcción propia de la Argentina. Esto es con respecto al carnaval, y por eso, después de haber investigado la murga, yo me metí de lleno en el carnaval, porque me parece una fiesta increíble y que no se agota, es decir, todas las ramificaciones con la propia historia que hay, digamos, ¿no? La propia historia nuestra. Siempre comento esto. Juan Bautista Alberdi, el mismo que escribió la Constitución, escribió un himno a Momo cuando era joven, y firmaba como Figarillo, y era un defensor del carnaval. Sarmiento, cuando asume la presidencia del país, pone el carnaval en el 1869, y así te puedo mostrar un camino del carnaval donde está muy pegado a la construcción, pegado a la inmigración, pegado a las migraciones internas. Y este espacio que Goethe tan claro hablaba, y bueno, cuando lo empieza a vivenciar, cuando se mete en el festejo, empieza a entender una fiesta poderosa, ¿no? Entonces, la murga es un fenómeno del carnaval, y es de los últimos eslabones de las agrupaciones del carnaval. La acepción murga recién entra en la Real Academia Española hacia 1883. Generalmente, a veces la Real Academia Española suma un término
cuando se tiene una vida de 40, 50 años en el lenguaje de la calle, Claro, ¿no? claro, claro. Pero son dos elementos inmigratorios. El carnaval, de hecho, llega acá con la conquista española y diríamos con el poder que desparraman en América, y la murga llega con los inmigrantes españoles, y la murga proviene de un pueblo del sur de España, de la Andalucía Baja, llamado Cádiz, que yo fui a hacer un viaje de investigación a Cádiz, y realmente es un pueblo que tiene 3.000 años, hay vestigios de todas las culturas, egipcios, árabes, romanos, digamos, está todo en esa ciudad, y ellos el carnaval lo toman como el tránsito que tuvieron con las Américas, así que ahí te podés internar y no salís más. Qué bueno, sé que has recorrido diferentes culturas, has viajado por distintos lugares del mundo, siempre investigando, caso Bolivia, Cádiz mismo que mencionaste, Cuba, Italia. Ahora, vos has hecho un trabajo fantástico en el Centro Cultural Rojas. Brevemente, ¿nos contás cómo Sí. fue eso? Sí, mira, a mí me convoca un amigo, en cuestión que trabajaba en el Rojas, digamos, te imaginarás, Jorge, que todos los que me conocían yo les había quemado la cabeza todo con el tema de la murga. Entonces siempre ya empezaba la democracia, y ya el Centro Cultural Rojas responde, digamos, a una herramienta de la Universidad de Buenos Aires, que este año cumple 40 años, de una apertura. Y bueno, y entonces me ofreces hacer un seminario. Para entonces yo estaba trabajando con un antropólogo, con Ricardo Santillán Güemes, y propusimos a la sociedad un seminario que llevaba por título Murga, Fiesta y Cultura, donde yo volcaba todo lo que había recogido en toda esta recolección del folclore urbano, y Ricardo toda la cuestión antropológica del tema. Segunda parte, actuaban murgas que estaban vivas en ese momento, los mocosos de Liniers, los chiflados de Liniers, los reyes del movimiento, y después se armaba un tercer tiempo que el público asistente a este seminario dialogaba con los artistas callejeros. Había un público tan interesado que eso me conmovió muchísimo. Entonces yo digo, acá hay que hacer algo. Entonces se me ocurrió la idea de instalar el concepto de taller, teniendo una mirada integradora con la historia y abriendo la puerta del folclore y de la antropología. Yo al año siguiente me presento en el Rojas, Leopoldo Sosa Pujato, quien inventó el Rojas. Yo con el entusiasmo que tenía en ese entonces, le planteo que quería trabajar sobre la murga, y él generosamente me da una palmada y me dice, dale para adelante. No sabés lo que significa para una persona, Claro. digamos, que venía trabajando, encontrar una institución y una dirección que te diga eso. Y Bueno, ese apoyo. esa palmada, claro, esa palmada para mí fue el envión que me llevó a trabajar 34 años en la institución, donde pude desarrollar un trabajo muy complejo, formar gente, generar durante 32 años actividades todos los carnavales, y hacer, digamos, de este festejo todas las miradas posibles, ¿no? La tradición oral, la plástica, la poética, la musicalidad, todo lo que se te ocurra. ¿Y por qué? Porque todos los jóvenes que se formaron en mi taller también debían tener buena información. De hecho, dentro de todo este panorama saqué una publicación, El Corsito, que salió durante 20 años, que lo pueden bajar del portal del Rojas, donde está el ideario que yo planteo, ¿no? A mí me interesa el carnaval como una fiesta poderosa que se explaya básicamente en todo el territorio de la Argentina y en todo el mundo occidental y cristiano. Por lo tanto, hay un patrimonio cultural que, como en algunos casos la gente no le interesa, está todo por hacerse, ¿no? Ahí surgen los quitapenas, ¿no es cierto? Claro, los quitapenas, exactamente, los quitapenas nacieron en el 90, así que es la primera murga que saqué, que salió con una identidad muy clara, es decir, la musicalidad presente, la poética presente y el respeto al carnaval de los mayores, digamos. Yo la primera etapa, digamos, como un proyecto fundacional, traté de reportear a la vieja guardia porteña. Uno no puede avanzar sin tener la memoria de los que nos preceden. No, uno no inventa nada. Lo único que uno ha hecho es reordenar el material y ponerlo, digamos, y darle con contenidos valor, pero en realidad uno no inventa nada. Es decir, todo lo que hay, yo después de escribir el libro sobre la murga que escribí, llegué a la conclusión, después de investigar y poner fotos y material gráfico de testimonios de prácticamente desde 1890 hasta la actualidad, me di cuenta que todo lo que tiene la murga se lo debe al carnaval. Por eso, en este momento estoy trabajando sobre la idea del arte
y la integración a través de estos dos fenómenos, la murga y el carnaval. Coco, ¿por qué habría que destinar el carnaval a los niños? Es algo que vos sostenés. Porque a mí me da la sensación, diríamos yo, mi compañera, mi esposa ya de hace tiempo, ella está ligada a la educación Waldorf, ¿no? Entonces la primera infancia es como fundamental. Y para mí el carnaval tiene todos los condimentos, es una frase que yo, digamos, de alguna manera siempre llevo adelante, que la murga son las bellas artes de la calle. Por lo tanto, el carnaval, Goethe mismo también plantea que es el gran teatro del pueblo. Entonces está el teatro, la música, la poesía, la identidad, la danza, están todos los conceptos expresivos presentes. Y yo creo que nuestros niños deben desarrollar la creatividad sobre un punto y todas las disciplinas artísticas que le van a ser útiles al individuo. Así, para mí un pibe que afina no va a desafinar, un pibe desafinado puede desafinar toda su vida y así te puedo ir con todas las disciplinas. Y al mismo tiempo eso para mí hace un ser sensible. No, la historia de la sensibilidad para mí es una falta, digamos, de esta sociedad. Algo pasa con la sensibilidad, pero la sensibilidad hay que cultivarla como una planta, ¿viste? Así que, y en los niños, diríamos, en un país que tuvo el carnaval prohibido durante 36 años, hay gente que no solo que le tiene miedo al carnaval, no lo conoce. Claro. Entonces, a mí me parece como interesante hacer espacios lúdicos, recreativos con los chicos para que vivan el teatro, la alegría, vivir con otro, cantar, bailar y después volver al mundo normal con todo este bagaje en su mochila. Y esto para mí hace un hombre mejor. Coco, es fantástica tu historia, todo lo que contás, tomando en cuenta esto de lo que son las bellas artes, el carnaval, tus vivencias, tu mirada, tu experiencia, y me parece hermosísimo, porque seguramente quienes nos escuchan dirán, ¿y cómo lo ubico a Coco? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Nos podés contar brevemente qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué estás abocado y cómo te pueden seguir? Sí, ahora estoy abocado, digamos, salgo a cantar y a contar cuentos, poesías y todo el material que he encontrado solito con mi guitarra. Así que estoy haciendo espectáculos prácticamente desde mitad del año pasado. Sigo escribiendo y me pueden ubicar a mí en las redes y solamente tienen que asociar las dos palabras mágicas, murga y carnaval. Y ahí van a decir, porque prácticamente yo estoy conectado con el planeta, con el mundo carnaval, a mí me interesa, me llega mucha información, siempre pido, diríamos, que los rescates de los momentos de alegría de cada persona, siempre va a estar presente el carnaval. Así que sigo con ese trabajo y quizás en un punto, ya ahora que estoy más cerca del arpa que de la guitarra, estoy viendo también qué hago con mi material y con mi archivo, porque bueno, tengo una buena cantidad de libros y ya uno empieza a pensar qué destino va a tener este material para que sea útil a la comunidad. Yo escribí 3 libros y tengo 8 discos donde gran parte del imaginario ideario he tratado de plasmarlo para que quede un poco el legado. Claro, el legado de lo que uno entendió y que le sea útil y que el camino para otros sea menos dificultoso como fue para una generación. Bueno, Coco, mi admiración a vos sabés, nos conocemos de hace mucho tiempo, y un gusto siempre fue encontrarme, tomar un café, charlar contigo, contarnos experiencias. Aparte, viste, nos encontramos a través de la murga, eso es así, ¿viste? Nos hemos conocido a través de la murga, sí señor, nos hemos conocido gracias a la murga. Y bueno, así que eso, bueno. Te reitero. Sí, sin duda. Gracias, Coco. Simplemente un abrazo enorme, te agradezco. Pero para finalizar te voy a regalar un fragmento de tu canción y nos vamos a regalar para todos, despidiéndonos en este programa con el tema ¿Dónde fueron los murgueros? Chau, Coco. Gracias. Jorge, yo te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo y ya nos estaremos encontrando en el curso de la vida. Hasta pronto. Gracias, sí, señor, te lo prometo. Reunión en el terraplén, con estrellas en el suelo y una sola lamparita cuando se apagaba el sol. Eo, 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 ¿dónde fueron los murgueros? Eo, 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 ¿dónde fueron a parar?
tiempo que pasó y la alegría que quedó colgada en un ropero.